El murmullo de la existencia. El murmullo de la existencia se inicia en un punto invisible, en un instante sutil donde el alma comienza a acercarse al mundo material. Ese murmullo no se escucha con los oídos, sino con el espíritu. Es el eco tenue de una conciencia que se aproxima, buscando un cuerpo que le sirva como morada. Un bebé, aún en el vientre, es mucho más que un conjunto de células en formación. Es la manifestación de un plan espiritual cuidadosamente tejido mucho antes de la concepción. Según las enseñanzas del espiritismo, y también de las visiones proféticas de Edgar Cayce, cada ser humano es un viajero del tiempo eterno, alguien que ha recorrido incontables existencias y que, en cada nueva encarnación, encuentra la oportunidad de redimir errores, aprender virtudes y acercarse a la plenitud del espíritu. Cayce afirmaba en sus lecturas que las almas escogen sus familias antes de nacer, como si existiera un acuerdo cósmico previo al descenso. Esa visión impregna de misterio y suspense la pregunta inicial: ¿qué ocurre cuando ese pacto se rompe abruptamente por la experiencia del aborto? El espíritu que desciende hacia el útero materno trae consigo memorias profundas, marcas invisibles de otras vidas, deseos de corrección y a veces hasta de reconciliación con aquellos mismos padres que lo reciben. La gestación es un proceso sagrado no solo para la biología, sino también para los planos invisibles, pues ahí ocurre la unión entre lo eterno y lo efímero. Allan Kardec describía que desde la concepción ya existe un vínculo fluídico entre el alma y el cuerpo en formación, un cordón energético que poco a poco se va consolidando. Cayce, en sus trances, complementaba esa visión afirmando que la entrada del alma puede darse en diferentes momentos de la gestación, a veces al inicio, a veces más adelante, pero siempre bajo un propósito divino. Imagina entonces esa escena silenciosa, un alma expectante, rodeada de seres espirituales que la acompañan, preparándose para iniciar un nuevo capítulo en la tierra. Y de pronto, la puerta se cierra con violencia. En ese momento, el murmullo de la existencia se transforma en un grito mudo. El espíritu, que ya había comenzado a vibrar en sintonía con el cuerpo embrionario, experimenta una separación repentina. No es la muerte, porque nunca llegó a vivir plenamente en el mundo físico, pero sí es una especie de exilio, un regreso inesperado al plano espiritual. Edgar Cayce describía en varias de sus lecturas que las almas que no logran encarnar permanecen en un estado de espera, muchas veces confundidas, envueltas en un velo de tristeza o desorientación. Algunas de esas almas, según él, permanecen cerca de la madre, como si buscaran comprender lo sucedido, como si su propia energía se resistiera a desligarse del lazo creado. Este escenario, cargado de suspense, se convierte en una encrucijada, un espíritu que aún no es de la tierra, pero que tampoco logra regresar de inmediato a las regiones luminosas de su origen. En la tradición espírita se habla de espíritus interrumpidos, aquellos que habían sido destinados a una existencia pero que fueron privados de ella. No se trata de castigo, sino de aprendizaje. Se les ofrece un tiempo de recogimiento, un espacio de reflexión en las esferas espirituales. Cayce afirmaba que, en ese estado, las almas son asistidas por entidades de luz que las reconfortan y las preparan para una futura oportunidad de reencarnación. Sin embargo, esa asistencia no borra de inmediato la sensación de pérdida. Es un periodo donde el espíritu, que esperaba la experiencia terrenal, debe aceptar que su viaje ha sido aplazado. Este intermedio es oscuro y al mismo tiempo profundamente conmovedor. Oscuro porque el alma percibe la frustración de un destino truncado, conmovedor porque, aún así, los planos superiores la envuelven en compasión. El murmullo de la existencia, interrumpido por el aborto, no desaparece. Se convierte en un eco que vibra entre mundos, un susurro que permanece flotando entre lo que pudo ser y lo que será. Cayce explicaba que incluso en esos casos, nada se pierde. El alma conserva las lecciones, los vínculos, los aprendizajes proyectados para esa encarnación. Y aunque no los vivió en carne, sí los lleva inscritos en su esencia para cuando llegue la próxima oportunidad. Imagina ese espíritu como una llama pequeña, encendida en medio de un vasto océano de sombras. No se apaga, pero titila, buscando dirección. Hay quienes, en sus visiones mediúmnicas,
Relataron haber visto a esos espíritus rodeados de guías que los envuelven con ternura, casi como si fueran bebés sostenidos en brazos invisibles. Sin embargo, la ternura no borra la inquietud. Esos espíritus saben que estaban destinados a algo que no ocurrió, y ahí surge un misterio profundo. ¿Qué ocurre con el propósito que les fue asignado? ¿Qué caminos se alteran en el destino de los padres, de la familia, del propio espíritu? En este primer capítulo, el espectador se sumerge en esa atmósfera de silencio y de preguntas sin respuesta inmediata. Un silencio cargado de suspense, como si el universo contuviera la respiración ante el drama de una existencia que no pudo desplegarse. El murmullo de la existencia continúa resonando, pero ya no en el vientre materno, sino en un espacio etéreo donde los espíritus esperan, acompañados, dolidos, preparados para otra oportunidad. El misterio persiste, envolviendo al alma en un viaje que no concluyó, sino que apenas quedó suspendido en las fronteras invisibles entre la vida y la eternidad. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar hacia dónde van los espíritus de los bebés después de un aborto? ¿Será que esos espíritus tienen un nuevo destino inmediato o esperan en otra dimensión antes de reencarnar? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Piénsalo con detenimiento. Un espíritu recién llegado al ciclo de la vida no pudo completar su misión en la Tierra. Es como un viajero que se sube a un tren con destino marcado, con maletas repletas de experiencias pasadas, lecciones pendientes y esperanzas de redención, pero que de pronto es obligado a descender en la primera estación, antes siquiera de iniciar el trayecto. Ese descenso abrupto no borra la existencia del viajero, pero sí lo lanza a un limbo de incertidumbre. El espíritu, aún tan cercano a la carne que no alcanzó a habitar, queda atrapado entre dos planos. Siente el llamado de la materia y a la vez la atracción del mundo espiritual. Esta sensación de dualidad provoca desconcierto, angustia, un estado de vacío que el médium Allan Kardec describía como la incompletud del proceso reencarnatorio. Kardec, en el Libro de los Espíritus, señaló que el alma se une al cuerpo desde la concepción, aunque ese vínculo se consolida progresivamente. El feto, por tanto, no es solo materia en formación, sino un punto de encuentro entre el espíritu eterno y la carne transitoria. Cuando este proceso se interrumpe, el espíritu se enfrenta a una especie de desprendimiento prematuro. No llega a experimentar la vida física, pero sí su proximidad, y ese contacto genera memorias, impresiones, emociones que lo marcan profundamente. Imagina un niño que a punto de entrar en un salón iluminado y lleno de voces, es empujado hacia atrás, al frío pasillo de donde venía. Escucha aún los ecos del interior, pero se le niega la entrada. Esa es la atmósfera en la que queda envuelto el espíritu tras el aborto. La doctrina espírita enseña que no hay casualidad en el proceso reencarnatorio. Cada nacimiento es planificado con antelación y el espíritu acepta los desafíos de la vida futura como parte de su evolución. Al ser interrumpido, el plan no desaparece, pero queda en suspenso. Este estado puede causar miedo no solo en el espíritu, sino también en el entorno espiritual que lo acompaña. Kardec relataba comunicaciones de almas que, después de abortos, confesaban sentirse como prisioneros de la espera, con la conciencia de haber sido llamados y rechazados al mismo tiempo. Tal contradicción produce un clima de tensión que resulta difícil imaginar para los que aún están encarnados. El miedo en este contexto no es el terror físico que conocemos, sino una forma de ansiedad cósmica. El espíritu se pregunta, ¿dónde pertenezco ahora? ¿Qué sucederá con mi misión? ¿Seré olvidado? Estas dudas no son solo filosóficas, se convierten en vibraciones que marcan su energía, que lo acompañan en los planos espirituales hasta que pueda ser esclarecido y consolado. Los mentores espirituales, según la codificación de Kardec, intervienen en estos casos, ofreciendo orientación y explicando que nada se pierde, que la misión será retomada en otro momento, en otro cuerpo, en otro contexto. Sin embargo, antes de ese consuelo llega el impacto inicial,
Y es ahí donde el miedo se instala como un susurro helado en el alma interrumpida. Ese miedo no siempre se limita al espíritu del no nacido. En muchas ocasiones, Kardec apuntaba que la madre también queda espiritualmente vinculada a esa energía. Aunque no sea consciente, su periespíritu retiene marcas de esa conexión rota. Hay relatos mediúmnicos de madres que, años después, en sesiones espíritas, percibieron la presencia de un espíritu cercano, con la vibración de un niño no nacido, como si aún buscara comprensión. Estos episodios reflejan el entrelazamiento de destinos. El espíritu siente miedo por haber sido privado de su experiencia, y la madre, sin saberlo, guarda en lo más profundo de su ser la memoria espiritual de esa unión interrumpida. Kardec subrayaba que la justicia divina no condena, sino que educa. Así, el espíritu que no pudo nacer no queda condenado a vagar eternamente en la oscuridad. Es conducido en el plano espiritual a colonias de asistencia, lugares donde otros espíritus, guías y protectores lo reciben con ternura. Sin embargo, el tránsito hacia ese cuidado no siempre es inmediato. Algunos permanecen, por un tiempo, rondando el plano material, apegados a la vibración de la madre o del lugar donde deberían haber nacido. Este estado de apego genera un suspense inquietante, espíritus invisibles, tan frágiles como insistentes, flotando en busca de sentido, incapaces de soltarse de lo que consideraban suyo. La imagen que surge es inquietante y conmovedora al mismo tiempo. Seres diminutos, con una conciencia incipiente pero marcada, envueltos en un halo de confusión. Kardec explicaba que estos espíritus no poseen todavía el pleno recuerdo de sus vidas pasadas, pues estaban en proceso de encarnar. Por eso su miedo se intensifica. Saben que algo debía ocurrir, pero no entienden con claridad por qué fue interrumpido. Este desconocimiento les produce angustia, como un viajero que despierta en un país extraño sin recordar el camino recorrido. La oscuridad de esa experiencia se transforma en un escenario cargado de dramatismo espiritual. ¿Y qué sucede después? La respuesta, según la doctrina espírita, es que esos espíritus serán reorientados, preparados nuevamente para un futuro intento de reencarnación. Pero hasta llegar allí, atraviesan un periodo de dudas, soledad y temor, un miedo tan sutil que no paraliza, pero tan profundo que marca su esencia. Es el miedo de quien percibe que la vida se le ha negado en el último instante, el miedo de un espíritu que, al intentar comenzar, ya ha sido devuelto al silencio. Ese miedo, invisible para los ojos humanos, es un eco vibrante en los pasillos invisibles de la existencia. En el libro de los espíritus, Kardec indaga directamente sobre el destino de los seres cuya vida se ve interrumpida antes de nacer, y los espíritus instructores explican que no hay pérdida, que esas almas conservan íntegro su plan evolutivo. La vida terrenal es apenas un episodio dentro de la vasta eternidad del espíritu, y cuando ese episodio es truncado, el guión no se borra, solo queda en espera. Imagina entonces un teatro donde un actor ya se ha vestido con su traje, ha memorizado sus líneas, ha sentido la emoción del estreno, pero justo antes de salir al escenario, el telón cae de golpe. No hubo función, pero la obra sigue escrita en su interior, esperando ser representada en otro tiempo, en otro lugar. Kardec subrayaba que los espíritus que no llegan a nacer se encuentran en un estado peculiar, poseen ya el lazo con el cuerpo en gestación, han sentido la atracción de la materia, pero al ser interrumpida la encarnación, deben regresar a las esferas espirituales. Sin embargo, no regresan como estaban antes. Llevan consigo la huella de lo inconcluso, una memoria sutil de lo que debería haber sido. Los relatos mediúmnicos recogidos en obras posteriores a Kardec muestran que muchos de esos espíritus experimentan un sentimiento de frustración, como si se hubiesen quedado atrapados en la antesala de la vida. Se sabe que algunos se muestran inquietos, perturbados, buscando comprender qué les sucedió, mientras otros se resignan con mayor facilidad gracias a la intervención de guías espirituales que les explican que todo obedece a las leyes superiores. El suspense se intensifica cuando pensamos que estos espíritus no habitan un lugar en el sentido físico, sino un estado vibratorio. No están en el mundo material, pero tampoco en el pleno estado de libertad espiritual.
permanecen en una zona intermedia, impregnada por los fluidos de la experiencia inconclusa. Es como un pasillo de tránsito, un corredor donde se mezclan ecos de la tierra y vibraciones del más allá. Kardec describía que, en ese estado, muchos conservan la percepción de su vínculo con la madre, lo que explica por qué algunos permanecen cercanos a ella durante cierto tiempo, acompañándola de manera invisible. Ese acompañamiento no siempre es doloroso, pero puede volverse un lazo inquietante cuando el espíritu se aferra con nostalgia a lo que considera que le fue negado. En comunicaciones obtenidas por diversos médiums, se relatan casos de espíritus que, después de haber sido víctimas de un aborto, se manifestaron con voces infantiles, buscando consuelo y comprensión. Estas manifestaciones eran interpretadas como la expresión de su desconcierto, del eco de lo inconcluso que aún resonaba en ellos. Kardec explicaba que el estado de perturbación después de la muerte, esa confusión inicial que experimenta todo espíritu al dejar la carne, también puede ocurrir en estos seres, pero con una tonalidad distinta. No parten de la experiencia de haber vivido, sino del dolor de no haber podido hacerlo. Esta diferencia los sumerge en un silencio espeso, un vacío que, sin embargo, está cargado de un poderoso deseo de regresar. En el plano moral, el espiritismo aclara que estos espíritus no cargan con culpas, pues no han cometido errores en esa existencia frustrada. Son, más bien, almas que deben esperar pacientemente la próxima oportunidad que les otorgue la justicia divina. Sin embargo, esa espera no siempre es tranquila. Kardec describía que muchos espíritus, en sus comunicaciones, hablaban del deseo ardiente de reencarnar de inmediato, de no querer permanecer en ese estado de suspensión. Pero las leyes espirituales no se rigen por la impaciencia. Hay ciclos, tiempos, pruebas que deben cumplirse. Así, el espíritu se ve obligado a aceptar una espera que puede resultarle insoportable. El dramatismo de esta situación es evidente. Seres que ya habían sentido el llamado de la vida, devueltos súbitamente a la vastedad espiritual, con el recuerdo vibrante de una misión interrumpida. Kardec señalaba que estos espíritus, al regresar a las colonias espirituales, reciben instrucción especial, pues su estado emocional requiere atención. Es como un niño desorientado que necesita que alguien le explique lo sucedido. Los mentores, con paciencia, les muestran que nada ha sido en vano, que cada experiencia, incluso la que no llegó a concretarse, tiene un lugar en el engranaje de la evolución. Y aún así, permanece la inquietud. ¿Qué sucede con el plan que estaba escrito? ¿Qué ocurre con la familia que debía recibir a ese ser? Kardec explicaba que la reencarnación no es solo un acto individual, sino también colectivo. Un espíritu puede venir para redimir antiguas deudas con sus padres, o para hacer el lazo de unión entre hermanos. Cuando esa llegada es frustrada, toda la red de destinos sufre una alteración, y aunque el plan divino prevé caminos alternativos, el eco de lo inconcluso sigue resonando, como una música interrumpida que, aún en silencio, mantiene su vibración en el aire. Ese eco, perceptible solo en los planos invisibles, puede influir incluso en la vida de los padres. Algunos testimonios recogidos por médiums muestran que madres y padres, sin saberlo, sienten una ausencia inexplicable, una nostalgia de algo que no llegaron a conocer. Es el lazo fluídico que no se rompió de manera limpia, sino abrupta, dejando cicatrices invisibles en ambos lados. Kardec advertía que estas huellas pueden influir en futuras relaciones, en la sensibilidad espiritual de la madre, o incluso en la predisposición del espíritu a regresar en otra oportunidad con los mismos progenitores, repitiendo el intento interrumpido. Así, en este escenario sombrío y fascinante, el espectador se sumerge en la comprensión de un misterio. El aborto no destruye al espíritu, pero lo sumerge en un estado intermedio donde lo inconcluso late como un recordatorio constante. La vida no vivida sigue resonando, y ese murmullo, cargado de suspense, se convierte en una presencia que acompaña tanto al espíritu como a los que lo rodearon en su fugaz contacto con la materia. Y aquí un giro emocional. Desde una visión cristiana mormona, la vida no comienza únicamente en el nacimiento, sino en un estado preexistente,
donde cada alma ya vive en un reino espiritual antes de descender a la carne. En esta concepción, los bebés que no llegan a nacer continúan siendo espíritus intactos, parte del plan eterno de Dios. No son anulados, no se pierden en un vacío, sino que esperan pacientemente la oportunidad de regresar al mundo físico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que esos espíritus conservan identidad, conciencia y un lugar en el gran esquema divino. Así, un aborto, espontáneo o provocado, no significa el fin de la existencia de esa alma, sino un retraso en la misión que le corresponde cumplir en la tierra. En los relatos de líderes mormones, se describe este mundo preterrenal como un vasto hogar de luz, donde millones de almas aguardan el llamado a descender a los cuerpos mortales. Allí, esos seres poseen conocimiento, amor, incluso relaciones previas con quienes serán su familia futura. Si su llegada a la tierra es interrumpida, regresan a ese hogar espiritual, siendo consolados por otros seres de luz, esperando nuevamente su turno. Este enfoque no busca el castigo sino la continuidad. La misión no desaparece sino que es aplazada, como un libro que debe ser abierto más adelante en otra biblioteca del tiempo. Sin embargo, cuando introducimos aquí la voz de Elena Blavatsky, la mística teósofa, el panorama se torna aún más complejo. Blavatsky enseñaba que el alma humana, antes de encarnar, atraviesa múltiples planos de existencia, cada uno vibrando en frecuencias distintas. Ella hablaba del plano astral como la antesala inmediata a la vida material, un lugar donde las formas sutiles de pensamiento y emoción se moldean antes de vestirse de carne. Cuando un espíritu no llega a nacer, según esta visión, queda suspendido en esa franja astral, como una semilla que germinó en el aire, pero no alcanzó la tierra fértil. No está perdida, pero sí atrapada en una vibración delicada, rodeada de imágenes fragmentadas de lo que habría sido su vida terrenal. Blavatsky describía este estado como un residuo kármico, una huella que no se borra hasta que el espíritu vuelva a tener la oportunidad de encarnar. En sus enseñanzas, esos espíritus permanecen como presencias sutiles, a veces visibles para clarividentes, otras veces manifestándose como vibraciones de tristeza o anhelo. No son demonios ni sombras condenadas, sino conciencias que aguardan, incompletas, la oportunidad de proseguir su viaje. Este punto coincide de manera sorprendente con la doctrina mormona. Ambos enfoques sostienen que no hay aniquilación, solo demora, un suspenso dramático en la sinfonía de la evolución. El impacto emocional surge cuando imaginamos a esos seres no nacidos como espectadores de la vida humana. Desde el mundo espiritual, pueden contemplar a quienes habrían sido sus padres, a los hermanos que no conocieron, a la casa que nunca habitaron. Según la visión mormona, muchos de estos espíritus aún sienten un lazo amoroso con la familia a la que fueron destinados. No los olvidan, permanecen vinculados, aguardando que en algún momento el plan se reactive. Blavatsky, en cambio, enfatizaba que esa ligadura fluídica puede convertirse en una fuente de desequilibrio emocional, tanto para el espíritu como para la madre, pues los hilos del destino no se cortan de manera limpia. Imagina entonces un cuadro inquietante y a la vez sublime. En la penumbra del plano astral, incontables almas aguardan, como estrellas en suspenso, cada una con su propia historia inconclusa. Algunas se acercan a los hogares donde deberían haber nacido, susurrando en sueños, provocando en los padres una sensación inexplicable de vacío o de nostalgia por alguien que nunca llegó. Otras permanecen en regiones de consuelo, acompañadas por guías, preparando nuevamente el descenso. La tensión narrativa de este escenario es enorme. Espíritus que observan la vida desde fuera, condenados momentáneamente a ser espectadores de una obra que ellos mismos deberían protagonizar. En esta convergencia de visiones, tanto la espiritualidad mormona como la teosofía de Blavatsky transmiten una certeza. El aborto no destruye al alma, lo que destruye es la experiencia, la encarnación planeada, el contacto con la materia. El espíritu continúa, intacto, pero con un eco de frustración que lo acompaña. La diferencia está en la interpretación del lugar en el que aguarda. Para los mormones, es un reino de amor,
un regreso al hogar celestial de donde partió. Para Blavatsky, es una detención en los planos astrales, donde los hilos kármicos vibran con intensidad, obligando al espíritu a reordenar su energía antes de volver a intentar el salto hacia la vida física. Este contraste enriquece el misterio. Por un lado, la dulzura del consuelo divino, un Padre celestial que acoge a sus hijos no nacidos y los guarda en su luz. Por otro, la severidad cósmica del karma, un espíritu que debe esperar cargando la huella de lo inconcluso, hasta que los engranajes invisibles del destino le permitan regresar. Ambos relatos, aunque distintos, coinciden en un mismo punto. El viaje del alma jamás se corta, solo se interrumpe, y en esa interrupción late un suspenso profundo, una espera silenciosa que no solo afecta al espíritu, sino también a los corazones de quienes, sin saberlo, quedaron marcados por la ausencia de un hijo que nunca llegó a ver la luz del mundo. Más allá del miedo, reflexiona. ¿Qué valor tiene cada vida cuando entendemos que incluso la existencia más breve está cargada de propósito? En las palabras de Chico Xavier, el médium brasileño que dedicó su vida a ser portavoz del mundo espiritual, comprendemos que la vida no se mide por la duración en la tierra, sino por la intensidad de su esencia espiritual. Chico narraba, a través de los mensajes psicografiados que recibía, que cada espíritu que pasa por la experiencia de un aborto, ya sea espontáneo o inducido, conserva intacta su misión y su identidad. El tiempo terrenal puede no haberse cumplido, pero la semilla de la existencia continúa germinando en los planos invisibles. En una de sus psicografías más conmovedoras, Chico transmitió que muchos de esos espíritus regresan a la vida terrenal en futuras oportunidades dentro de la misma familia que inicialmente los rechazó o no pudo recibirlos. Según él, el amor que une a las almas no desaparece con la interrupción del embarazo, sino que se transforma en una energía persistente que insiste en reencarnarse, buscando reconciliación, crecimiento y reencuentro. Imagina la profundidad de este lazo. Un hijo que no llegó a nacer vuelve más adelante, cargado de paciencia y esperanza, como si dijera en silencio: aún estoy aquí, esperando el momento de ser parte de tu vida. Chico Xavier describía estas experiencias como pruebas y lecciones para todas las partes involucradas. Para los espíritus, el aborto se convierte en un aprendizaje sobre la paciencia y la aceptación de las leyes divinas. Para los padres, en especial la madre, se transforma en una oportunidad de reflexión sobre el valor de la vida y la responsabilidad de ser portadores de una misión que trasciende lo material. Este enfoque conmueve porque no se centra en la condena, sino en la enseñanza. No hay un castigo eterno, pero sí una consecuencia espiritual, la sensación de vacío, la huella emocional, el eco de una vida que estuvo al borde de comenzar y no lo hizo. Las comunicaciones mediúmnicas recogidas por Chico muestran que muchos espíritus de bebés abortados se manifiestan con ternura y no con rencor. A menudo expresan un deseo de ser comprendidos, de transmitir amor, incluso hacia quienes les negaron la oportunidad de nacer. Este aspecto rompe el miedo inicial y abre paso a la reflexión. La vida, incluso cuando interrumpida, no genera odio en los planos elevados, sino una búsqueda de reconciliación. Y sin embargo, el suspenso permanece, porque en esos relatos también se percibe la angustia de lo inconcluso, la tristeza silenciosa de un espíritu que vio su entrada al mundo bloqueada en el último instante. Más allá de las emociones humanas, Chico Xavier relataba que en las colonias espirituales, esas ciudades de luz descritas en obras como Nuestro Hogar, existen lugares de acogida para estos espíritus. Allí reciben cuidado, comprensión y guía de mentores que los ayudan a prepararse para futuras reencarnaciones. No están solos, no se pierden en un limbo, sino que forman parte de un engranaje mayor de amor y aprendizaje. Este detalle narrativo eleva el valor de cada vida. Aún la más fugaz es recibida y acompañada con dignidad en los mundos espirituales. Pero la reflexión se torna más inquietante cuando se considera lo que Chico llamaba las consecuencias fluídicas del aborto. Según él, el lazo entre el espíritu y la madre comienza antes del nacimiento, cuando la conexión fluídica ya se ha establecido. Al interrumpirse ese proceso,
queda un residuo energético que puede acompañar a la madre durante mucho tiempo, manifestándose en sueños, en presentimientos, en una sensación de ausencia inexplicable. No se trata de castigo, sino de la persistencia del vínculo que aún no se ha completado. La madre siente lo que no ve, porque en los planos invisibles, ese lazo aún vibra. El valor de cada vida se revela entonces como un misterio que va más allá de lo biológico. La pregunta ya no es solo por qué ocurrió un aborto, sino qué significa esa interrupción en el contexto de la eternidad. Chico Xavier transmitía que cada alma tiene un tiempo, un espacio y una familia asignados por las leyes divinas, y que cuando ese proceso se detiene, no es destrucción, sino aplazamiento. La vida sigue, el plan continúa, y la enseñanza que queda en quienes vivieron ese hecho es recordar que ninguna existencia es en vano. La narrativa se intensifica cuando pensamos en el eco que esos espíritus dejan en la memoria inconsciente de sus familias. Padres que sueñan con niños que nunca conocieron, madres que sienten el abrazo invisible de un hijo no nacido, hermanos que en algún rincón de su intuición perciben la presencia de alguien más en la familia. Todo esto son reflejos del lazo fluídico descrito por Chico, que muestra cómo cada espíritu, aun cuando no pisa la tierra, deja marcas indelebles en los corazones humanos. Más allá del miedo inicial, la reflexión que emerge es poderosa. Cada vida, incluso la que no llega a comenzar, tiene un valor infinito. El suspenso se transforma en reverencia cuando comprendemos que lo invisible también existe, que los espíritus de los no nacidos siguen acompañando, esperando, insistiendo en el derecho de vivir la experiencia terrenal. El misterio no es la muerte, sino la vida no vivida, esa vida que palpita como una promesa suspendida en el tiempo, aguardando su momento de florecer. Cierra el recorrido con una pregunta directa y densa. ¿Qué sucede con un espíritu que no alcanza a nacer? Hemos viajado por doctrinas, visiones mediúmnicas y relatos espirituales que nos revelan que nada se extingue, que la vida no termina con la interrupción de la carne, pero aún persiste un misterio. ¿Qué le ocurre a la memoria de ese espíritu? ¿Qué cicatriz queda en su esencia cuando fue llamado y luego devuelto antes de tiempo? Aquí entra la voz de Brian Weiss, el psiquiatra que, a través de la terapia de regresión a vidas pasadas, abrió puertas hacia un universo de recuerdos prenatales y experiencias de almas que no alcanzaron a encarnar plenamente. Weiss describía en sus investigaciones que, durante las sesiones de hipnosis profunda, muchos pacientes relataban haber sentido la existencia de hermanos no nacidos, como si la memoria del alma retuviera la presencia de alguien ausente. En otros casos, las personas narraban que antes de nacer habían elegido a sus padres, pero por distintas circunstancias no llegaron a materializar esa entrada. El aborto, en esta perspectiva, no significa que el alma desaparezca, sino que retorna momentáneamente al espacio intermedio, al entrevidas, ese lugar de reflexión donde las almas analizan sus aprendizajes y preparan nuevos intentos de reencarnación. Este espacio intermedio fue descrito por Weiss como un territorio de serenidad, pero también de expectativa. Allí los espíritus interrumpidos no están castigados, pero sí conscientes de lo que pudo haber sido. Algunos expresan un sentimiento de incompletitud, como si hubieran preparado un papel en la obra de la vida, y al caer el telón antes de tiempo, quedaran en la penumbra del escenario, aguardando la próxima función. Otros, en cambio, manifiestan comprensión. Saben que la decisión humana, por dolorosa que sea, también forma parte del libre albedrío, y que sus propios aprendizajes se tejen en esa renuncia temporal. El relato se vuelve aún más inquietante cuando comprendemos que muchos de estos espíritus buscan reencontrarse con las mismas familias en futuros intentos de encarnación. Weiss recogió testimonios de madres que, tras un aborto espontáneo, volvieron a concebir poco tiempo después, y en regresiones posteriores los hijos afirmaban haber sido los mismos que intentaron venir antes. Esa insistencia del alma, esa fidelidad a la familia elegida, revela la magnitud del vínculo espiritual. No se trata solo de biología, sino de una trama invisible que persiste, que insiste, que no se rinde ante las circunstancias del destino humano. Imagina entonces la escena:
Una madre que llora en silencio por un hijo no nacido, sin saber que ese espíritu la observa desde el entrevidas, aguardando, susurrando en lo más profundo de su conciencia: no me perdiste, aún estoy aquí. Weiss señalaba que, en muchos casos, estas presencias generan sueños reveladores, visiones fugaces, o incluso la sensación de compañía invisible en momentos de soledad. No es sugestión, no es azar, es la permanencia de un lazo que trasciende los límites del tiempo y la materia. Pero este misterio se oscurece cuando pensamos en el peso kármico. Según las experiencias descritas por Weiss, los abortos inducidos generan en algunos espíritus sentimientos de rechazo o frustración, aunque no permanentes. Son como cicatrices que deben ser sanadas en futuras reencarnaciones, tanto por el espíritu interrumpido como por los padres que tomaron la decisión. La vida no se detiene, pero la herida deja una marca, un recordatorio silencioso de que la existencia no es descartable, de que cada intento tiene un propósito que no se puede ignorar sin consecuencias emocionales y espirituales. El suspenso se intensifica cuando reconocemos que esas memorias no pertenecen solo a los espíritus, sino también a los vivos. Padres que sueñan con un niño desconocido, hermanos que sienten la ausencia de alguien que jamás vieron, familias enteras que cargan con un vacío inexplicable. Weiss descubrió que, en regresiones, estos vacíos se llenaban con la revelación de vidas interrumpidas, con la certeza de que la ausencia tenía un rostro, un nombre, una historia que quedó suspendida en los pliegues del tiempo. Y entonces la pregunta vuelve, más punzante que antes: si la vida no se mide en años vividos, sino en la misión que cada espíritu trae consigo, ¿qué significa la interrupción de esa misión? ¿Qué responsabilidad tienen los vivos hacia esos espíritus que esperan en silencio? ¿Qué enseñanza se esconde detrás del dolor, la culpa o la nostalgia de lo inconcluso? No hay respuesta definitiva, porque lo que Weiss y tantos otros nos dejaron no son certezas absolutas, sino fragmentos de un misterio que sigue latiendo. Lo único que parece claro es que ninguna vida es en vano, incluso aquella que nunca respiró el aire del mundo. El silencio de esos espíritus pesa, no como condena, sino como recordatorio. Están allí, en los planos invisibles, esperando, amando, insistiendo en regresar. Y en esa espera hay un eco profundo que nos confronta: el valor de lo no vivido, el destino de lo interrumpido, el peso invisible de las almas que aguardan su momento. Un misterio que se abre como un abismo de preguntas, dejándonos en la penumbra de lo inexplicable, entre el miedo y la reflexión, entre la oscuridad del vacío y la promesa eterna de la reencarnación.